Señor, gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque aún en los tiempos de crisis, pero también en los tiempos de estabilidad, podemos ver tu mano, podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor. Hoy queremos entregar este tiempo en tus manos, suplicarte que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos acercarnos a tu palabra, Señor, sabiamente, entendiendo que es la forma como tú nos hablas, Señor. Permítenos hoy, Padre, tener abierto nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para recibir tu palabra, pero que también nos permitas vivirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. espero que ya tengan también ahí abierto el documento que enviamos con las preguntas de reflexión. Y bueno, entremos de una vez en materia en esta noche. En los primeros versículos de Romanos 5, que es el capítulo que venimos leyendo de esta carta, el apóstol Pablo expone la posición del creyente justificado y los privilegios que ahora disfruta, como la paz con Dios, la entrada a su gracia, la formación del carácter a través de las tribulaciones. Y esa fue la parte que leímos hace 15 días, que fue de los versículos 1 al 5. En la sección que leeremos hoy, Pablo expone cómo la obra redentora de Jesús en la cruz es la mayor evidencia del amor de Dios, al salvarnos a pesar de nuestra debilidad, de nuestra impiedad y reconciliarnos con Él. Así que, por favor, abran sus Biblias en esta noche en Romanos capítulo 5. Quisiera que lo leyéramos nuevamente desde el versículo 1 para poder refrescar un poco lo que vimos también hace 15 días, y vamos a leer hoy del 1 al 11. Ok, sin embargo, hoy vamos a estudiar más profundamente del versículo 6 al versículo 11. Correcto. Ahora, es importante que podamos leer todo el capítulo para recordar y para también tener una idea de cuál es el contexto, cuáles son las palabras que Pablo está diciendo antes de entrar en estos versículos de profundización. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 5, desde el versículo 1, en la versión Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Maravillosos estos versículos, hermanos. Como lo veníamos diciendo, los primeros versículos nos expone cuáles son los resultados y los beneficios y los privilegios que tenemos ahora que hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz, que ahora tenemos acceso a la paz de Dios, a su gracia. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios en el versículo 2, y luego en el versículo 3 dice que no solo en esta gloria de Dios nos gloriamos, en esta esperanza nos gloriamos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, y hablábamos de eso hace 15 días. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque las tribulaciones producen en nosotros paciencia, y esa paciencia tiene que ver mucho con determinación, con resistir con determinación. Esa paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y eso nos habla de un creyente
crecimiento en el carácter, como lo decíamos también hace un momento. No solamente disfrutamos de unos privilegios, el estar nuevamente reconciliados con Dios, como lo vamos a leer más adelante, sino también está formando nuestro carácter. Nuestro carácter es formado a partir del momento en que creemos, empezamos en ese proceso, ¿no? Así es. Quisiera retomar entonces hoy, antes de pasar a las preguntas, en el versículo 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego ahí viene el versículo 6, que es a partir del versículo en el cual vamos a reflexionar esta noche, que dice: porque Cristo, y está conectando la idea que viene exponiendo Pablo desde el versículo 5 respecto al amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero esto es posible porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y vamos entonces a revisar la primera pregunta. Dice: ¿por quiénes murió Cristo? Según el versículo 6. Claramente está diciendo ahí que está muriendo, Pablo se incluye, ¿no? Está hablando cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces hay dos características importantes que estamos exponiendo aquí el apóstol Pablo, y es la debilidad y la impiedad de estas personas que ahora han sido justificadas. ¿Con qué podemos relacionar la debilidad? Con flaqueza, con falta de fuerza, con el hecho de no poder, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que somos débiles es porque no podemos hacer algo, no tenemos la fuerza para hacer algo. Quisiera que miráramos estas dos referencias que pusimos aquí en nuestro documento. La primera está en Juan 3.3 y vamos a ver qué dice Juan 3.3 respecto al hecho de que no podemos o no podíamos ser salvos o ser justificados por nosotros mismos. ¿Qué dice Juan 3.3? Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí está ese no puede, ¿cierto? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y hemos estado estudiando a través de la carta de Romanos que solamente es posible nacer de nuevo, ser justificado, ser reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, por gracia, como lo hemos venido estudiando. Entonces no es por nosotros, por eso dice que éramos débiles, porque éramos incapaces por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, poder acceder a la salvación que el Señor nos ha regalado a través de Cristo. Una de las cosas interesantes acá en Juan capítulo 3, hermanos, es mirar cuál es el contexto de este capítulo, y es una conversación que Jesús está teniendo con un maestro de la ley llamado Nicodemo. Es impactante y es muy bonito poder ver cómo el Señor Jesús confronta a este maestro, a Nicodemo, y entre otras cosas lo que Lorena está diciendo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, el mensaje que le está dando en capítulo 3 es: tú sabes de la ley, conoces la escritura, conoces acerca del reino de Dios, pero realmente tienes que nacer de nuevo. De nada te sirve confiar en tu sabiduría, de nada te sirve confiar en tu fortaleza, en lo que has estudiado, en lo que te ha sido enseñado, porque tienes que tener un encuentro personal conmigo, con la persona de Cristo. Recordemos también a Pablo, ahorita en Romanos, que lo hemos visto ya en capítulos anteriores, cuando él nos dice en los primeros capítulos de esta carta: no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en lo que hemos aprendido o en una iglesia, sino que tenemos que depositar toda nuestra confianza, y esto hace parte del mensaje evangélico que contiene Romanos, depositar toda nuestra confianza para salvación en Jesús. Entonces, ese mensaje de nacer de nuevo, que fue para Nicodemo en su momento y que fue también para los romanos, es también para nosotros. Entender
que el Señor no nos está pidiendo que cambiemos cuando tenemos un encuentro con Él. Cambia de vida, toma otra dirección, muchas veces escuchamos, pero el mensaje evangélico que la Biblia nos transmite es que necesitamos morir y nacer de nuevo. Y precisamente a través de la doctrina que Romanos nos expone, que es la justificación por fe, entendemos que Cristo ha muerto por los impíos y por los débiles, y que esos impíos y esos débiles, como el Señor le estaba diciendo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, necesitan morir, negarse a sí mismos y a su vida pasada para iniciar una nueva vida en Él. Así es. Miremos entonces también la otra referencia que está en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Bueno, dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es, y en el versículo 17 una vez más vemos el no puede, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, y está hablando que este Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, del cual está hablando aquí Jesús, iba a ser enviado a los creyentes, como lo está diciendo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese Espíritu Santo nos fue dado no lo hubiéramos encontrado o nosotros hubiéramos podido hacer algo para que Él estuviera en nosotros, sino, ya lo hemos dicho, por la obra de Cristo en la cruz y porque nosotros hemos depositado nuestra fe en esa obra redentora de Cristo por nosotros. Recordemos una cosa importante también acerca del Espíritu Santo que nos fue dado, como está diciendo Pablo en el versículo 5, hermanos, y es que definitivamente la obra de Cristo en la cruz y el haber dejado a otro consolador, que es el Espíritu Santo, como acabamos de leer en Juan, estaría incompleta si nosotros pensáramos que el Espíritu Santo se nos revela y está en nosotros como a pedazos. No sé por qué muchas veces tenemos esa tendencia a decir Espíritu Santo, ven, y después nuevamente ven, y es como esta dinámica de pensar que el Espíritu Santo como que viene y va, y esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos dice muy claramente ahora que estamos en el nuevo pacto que el Espíritu Santo nos ha sido dejado, está en nosotros en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, escuchamos muchas veces varias canciones que realmente no expresan lo que la Biblia dice, y es pedirle al Espíritu que venga y venga una vez más y que nos llene y que nos vuelva a llenar. No, hermanos, lo que aquí expone Pablo y lo que la palabra de Dios expone también en su totalidad es que tenemos al Espíritu Santo completo en nosotros y es por él que podemos vivir conforme a la Escritura. Así es. Entonces, para cerrar esta pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Por los débiles, o sea, por nosotros cuando éramos débiles y cuando éramos impíos. Y esa debilidad tiene que ver con el hecho de que no teníamos la fuerza, la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Solamente Cristo tiene ese poder. Y en este instante, hace un momento estaba recordando lo que dice Romanos 1:16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder de salvar solamente lo tiene Dios. Ningún ser humano tiene el poder de salvarse a sí mismo. Por eso está diciendo que cuando nosotros éramos débiles e impíos, y es algo que también hemos venido hablando en este estudio de Romanos, y es que todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Todos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo murió por débiles y por impíos, por seres humanos débiles que no pueden salvarse a sí mismos y por seres humanos impíos, ¿cómo decirlo?, hundidos en el pecado. Y que solamente por Él y por su obra en la cruz y por su gracia, y como estamos leyendo aquí en Romanos, por el amor de Dios, es que tenemos acceso a la salvación.
Miremos la segunda pregunta. Dice, ¿cómo ha mostrado Dios su amor para con nosotros en los versículos 7 y 8? Si quieres leer. Bueno, dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Interesante este contraste en esos dos versículos. Realmente lo que expresa Pablo en el versículo 7, hermanos, es que, así como lo dicen otros pasajes de la Escritura, realmente, ¿de qué nos serviría a nosotros amar o qué mérito tendríamos en amar a aquellos que nos aman? Más bien, dice la palabra de Dios, no habría un mérito en amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos hacen daño. Pues como ya hemos dicho en nuestro estudio de Romanos, hermanos, y como vemos acá en este pasaje, en estos versículos de Romanos capítulo 5, el Señor no se quedó desde el cielo diciéndonos, amen a otros, amen a sus enemigos, amen a aquellos que los hieren, que los maltratan, que les dan la espalda, sino que Él mismo, como dice Pablo en Filipenses 2, se hizo semejante a los hombres y entregó su vida para morir por nosotros, que éramos pecadores. Entonces, este llamado que nos hace la Escritura, y como dice el versículo 7, claro, morir, entregar su vida o entregar amor a personas justas, a personas buenas, pues realmente podría ser algo coherente, ¿no? En cuanto a nuestra concepción humana de lo que podría ser el amor. Nosotros generalmente pensamos en nuestra humanidad, sí, al que me ama y al que me abraza, yo lo amo y lo abrazo, pero al que me da una cachetada, pues indudablemente yo le voy también a poner una cachetada. Y este es el mensaje completamente opuesto a lo que la Biblia nos dice. Y el primer ejemplo es Cristo. Nosotros en el jardín de Edén, Génesis capítulo 3, nos cuenta la historia. Le dimos la espalda a Dios, quedamos destituidos, como dice Romanos en el capítulo 3, de su gloria y de su presencia. Nos convertimos de alguna manera en enemigos de Dios. Pero Él aquí nos está mostrando a través de la carta de Pablo que entregó su vida y que nos ama realmente, no porque nosotros hayamos sido buenos y justos, sino porque le fallamos. Y como le fallamos y Él murió por nosotros, ese es el verdadero amor. Ahí se ve reflejado el amor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es interesante ver el contraste que tú dices, ¿no? Está en el versículo 7 el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente podría alguien morir por una persona buena, por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por morir por el bueno. Y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo ha mostrado Dios su amor para con nosotros? Y está claramente expresado en el versículo 8. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ninguno de nosotros es bueno, justo, merecedor de la salvación, del amor de Dios, de que Cristo pusiera su vida en el lugar que nos correspondía tomar a nosotros por nuestros pecados. Pero aún así, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha mostrado su amor para con nosotros enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados en una cruz, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Hay una cosa que quiero decir antes de que miremos los versículos de referencia, y es que en todos estos versículos que hemos leído de Romanos 5, en ningún lado dice que nosotros hayamos amado a Dios, o que es por el amor que nosotros le tenemos al Señor, que entonces somos merecedores de la salvación. Es porque el Señor nos amó primero, es por su amor. Si no fuera por su amor, nosotros no podríamos tener acceso a la salvación, seguiríamos hundidos en el pecado, separados de Dios eternamente, pero ha sido por su amor, por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz, que ahora tenemos salvación.
Miremos entonces estos dos pasajes de referencia que pusimos para esta pregunta. El primero está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 7 al 10. Bueno. Dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando qué era la propiciación? Bueno, ya lo saben. El versículo 10 es contundente. Dice, en esto consiste el amor. El mundo nos ha vendido una idea y un concepto del amor, que son corazones, que es estar enamorado, que es sonreír, que es el romanticismo. La palabra de Dios nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay más que agregar a ese versículo. Es supremamente claro, supremamente contundente. Es una verdad que debe estar sembrada en nuestro corazón y que debe ser nuestra perspectiva de vida, ¿no? Comprender que es el amor de Dios el que nos sostiene, el que nos redime, el que nos salva, el que nos enseña también a amar a otros, porque de eso está hablando la primera carta de Juan en el capítulo 4. Nos está invitando a amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado a nosotros. Este es el amor verdadero, queridos. No recuerdo si lo hemos tocado en transmisiones o lo tocamos con nuestro equipo de servidores hablando hace unos días sobre 1 Corintios 13. Creo que sí lo tocamos un domingo, ¿no? No, de nada sirve tener todos los dones, todos los talentos del mundo, hablar en lenguas, ser los mejores ministerios, tener los mejores ministerios, si no hay amor. El amor debe ser el fundamento en nuestras vidas y claramente lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios es amor. Bueno, pues realmente, si quisiéramos quitarnos un peso de encima, hermanos, de toda la estructura eclesial que se ve hoy en día de ministerio, sí, la palabra de Dios nos dice, pero recuerden algo, tenemos que mirar siempre el contexto, a quién ha sido escrito, por quién ha sido escrito, en qué condiciones. Nos dice, hay diversidad de ministerios, cuando estuvimos estudiando en 1 Corintios acerca de los dones. Pero también vemos una verdad general en la Biblia, y es que hay un ministerio principal, y es el ministerio de la reconciliación, al cual todos estamos llamados, proclamar la verdad del Evangelio, proclamar a Cristo, para que las personas puedan tener un encuentro con Él y puedan tener salvación en Cristo. O muchas veces nosotros nos enredamos creyendo que la iglesia de Cristo tiene ministerios y ministerios y ministerios y ministerios y hacemos una cosa y otra y no paramos de hacer muchísimas cosas, y a lo que Lorena se está refiriendo es realmente descuidamos ese ministerio principal que tiene que ver con el amor, y que sin el amor no podría ser posible absolutamente nada en la iglesia de Cristo, y eso necesitamos hacerlo y tenerlo muy presente. Cada día estar siempre apercibidos y conscientes de que el Señor nos llama a poner en práctica no nuestro amor, sino, como ya lo vimos los domingos, su amor en medio de la iglesia y en medio de nuestra realidad actual. Así es. Miremos ahora Juan 15, 12 y 13 para cerrar esta pregunta. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13. Dice Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí está hablando nuestro Señor Jesús con sus discípulos, reunido con sus discípulos unos momentos antes de ser entregado para morir.
y está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Perdón, leí el 14, ¿cierto? Leí el 14, era el 12 y el 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y fue lo que Cristo hizo por nosotros. Puso su vida por nosotros, y como lo está diciendo aquí, nadie tiene mayor amor que este, y por eso nos invita también a amarnos los unos a los otros. Miremos la pregunta número 3. ¿Qué significa la salvación para el creyente? Miremos el versículo 9 de Romanos 5. Volvamos a Romanos 5 y miremos qué dice el versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este versículo es muy importante porque nos está diciendo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de qué? ¿Qué significa la salvación para el creyente? Quisiera que revisáramos primera de Juan 1:7. Creo que no lo puse ahí, pero es una referencia que me gustaría que revisáramos en esta mañana en esta noche. La costumbre de los domingos. Primera de Juan 1:7. Okay, para completar un poquito esta pregunta. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos está diciendo ahí respecto a lo que hace la sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz por nosotros? Pues que nos ha limpiado de todo pecado, y nos dice que ahora andamos en luz porque estamos en Él, ¿cierto? Tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado porque ahora andamos en luz. Cada creyente es salvo de la paga del pecado, del poder que tiene el pecado. Ahora, no solamente del poder y del dominio que tiene, porque nos hace esclavos, ¿no? Antes de ser creyentes éramos esclavos del pecado, estábamos sujetos a eso, no teníamos la capacidad de resistir el pecado, de salir, de dejar hábitos de pecado en nuestra vida. Pero ahora que somos creyentes, el Espíritu Santo nos capacita para enfrentarnos al pecado. Ya no somos esclavos al pecado, somos siervos de Cristo, como lo dice la Escritura. Ahora nuestra vida le pertenece a Él, ya no le pertenece ni al enemigo, ni al pecado, ni a nuestra carne, aunque claramente son enemigos con los cuales combatimos a diario. Como comentaba ayer Martín en el tiempo del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, es una lucha que vamos a tener constantemente con las tentaciones, con el maligno, con nuestra propia carne. Es una lucha constante para nosotros como creyentes, pero el alivio y el descanso para nuestra alma es que ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos hizo salvos del pecado y del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora, es una salvación permanente. No somos salvos solamente por un momento, o no solamente vamos a ser salvos en esta tierra, o no solamente se refiere a la salvación de compartir la eternidad con el Señor, sino que la salvación implica que somos de Él a partir del momento en que creemos. Eso significa la salvación para el creyente. Es muy interesante pensar en algo, hermanos, en el versículo 9 y comparándolo también con el versículo 8. Pablo nos está diciendo en el 8 que la muestra del amor de Dios para con nosotros es que aún habiéndole dado la espalda desde el huerto de Edén, Él murió por nosotros, Él proveyó la salvación, Él pensó en nosotros, no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, sino Él nos buscó a nosotros. Él tuvo misericordia de esos débiles e impíos de los que habla el versículo 6, que éramos nosotros, y nos dio salvación. Nos declaró justos por su sangre, como dice también el versículo 9, ante el Padre. Y esto debe ser un motivo de gratitud para nosotros en esta noche, porque si no hubiera sido por el Señor, no estaríamos acá, estaríamos tal vez separados, muertos, como dice también la Biblia. Hay algo muy interesante que dice el pastor y médico Miguel Núñez,
Él pastorea la Iglesia Bautista Internacional y para mí es algo muy interesante poder verlo también aquí en los versículos 8 y 9 y es, en este momento, hermanos, aunque somos hijos de Dios y Cristo ha muerto por nosotros y creemos en Él como nuestro único y suficiente medio de salvación, hemos sido librados del poder del pecado. El pecado ya no nos domina como hijos de Dios, pero, dice él, aún siendo hijos de Dios, no hemos sido librados de la presencia del pecado. Hay una diferencia, ¿no? Hemos sido librados del poder. Estamos con esa presencia del pecado alrededor nuestro y muchas veces caemos como hijos de Dios, como cristianos, pero no vivimos un estilo de vida pecaminoso. Pero ahora algo interesante es que Pablo está diciendo, ya Cristo murió por nosotros y nos libró del poder del pecado. Y en el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, hablando también en tiempo futuro, salvos de la ira. Y cuando yo pienso en esto y pienso en el momento en que dejemos nuestro cuerpo mortal y nos encontremos con Cristo para estar con Él por la eternidad, vamos a ser también librados de la presencia del pecado. Y esto es maravilloso. Esta es nuestra esperanza, de la que Pablo habla también aquí en el 5:5. Ya hemos sido librados del poder, pues cuando despertemos nuevamente allá, al otro lado, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, vamos a ser librados de la presencia del pecado en este mundo. Así es. Miremos ahora la última pregunta, la pregunta número 4. Dice, ¿qué significa la reconciliación para el creyente? Versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está el ministerio de la reconciliación. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a proclamar la verdad y a que en lo que nosotros hemos creído, que es en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación, otros también puedan creer y tener salvación y vida eterna. Así es. Entonces, ¿qué significa la reconciliación? Pues es como cuando estamos enemistados con otra persona, cuando nos dejamos de hablar, cuando nos dejamos de ver porque algo pasa y luego volvemos a amistarnos, no sé si se ha valido el término, volvemos nuevamente a ser amigos, volvemos nuevamente a estar unidos en ese vínculo de la amistad. A eso se refiere la reconciliación. Ha sido posible que seamos reconciliados con Dios, a que volvamos a ser amigos de Dios, a que volvamos a tener una relación con Él, como la tenían Adán y Eva en el huerto de Edén antes de pecar. Tenemos esa oportunidad y somos reconciliados con Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz. Me encantaría que pudieran leer estos versículos nuevamente en sus casas con detenimiento, meditando en cada una de esas palabras. Si se dan cuenta, por ejemplo, la palabra morir o murió se repite constantemente, o la muerte de Cristo, porque está resaltando la importancia de la muerte de Cristo en la cruz para que podamos ser justificados, para que podamos ser salvos, para que podamos ser reconciliados. Hay otro término ahí que es el de la salvación, ¿no? Dice, me gusta lo que dice el versículo 10, en la parte que dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está juntando todos los elementos allí, ¿no? La muerte de Cristo, la reconciliación, la salvación, la vida de Cristo. Porque, hermanos, Cristo hubiera podido morir en la cruz y si no hubiera resucitado, pues claramente hubiera sido como que Dios no hubiera aceptado ese sacrificio por nuestros pecados. Pero recordemos que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Dios le levantó de los muertos y esa fue la evidencia de la aceptación de Dios del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ese sacrificio, su muerte, su resurrección, su vida, su reinado glorioso ahora
siempre en la eternidad es lo que nos permite ahora estar de nuevo reconciliados con el Padre. Claro, el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, no son solamente que Cristo murió. Eso sería un error, hermanos, predicar de esta manera. Así es. Pero el mensaje completo es que Cristo vivió, murió en una cruz para el perdón de pecados y resucitó al tercer día. Este es el mensaje completo. Esta sería lo que hace el Evangelio realmente hermoso, lo que lo hace válido, como Lorena está diciendo, y es que Cristo es el único que ha resucitado para no morir jamás. Esto también ya lo hemos estudiado en algunos otros pasajes. Claro, durante parte de su vida el Señor mismo resucitó a muchas personas. Por ejemplo, Lázaro, uno de sus amigos más íntimos, fue resucitado por el Señor, pero Lázaro volvió a morir, ¿no? Y así muchos otros, pero Cristo resucitó una vez y para siempre, dice la palabra de Dios, que es como una primicia de aquellos que vamos a resucitar y vamos a reunirnos con Él en la eternidad. Así es, hermanos. Nos encantó compartir este tiempo con ustedes. Esperamos que el Espíritu Santo haya hablado y continúe hablando a sus corazones a través de estos versículos. Como les decía hace un momento, les invito a que lo puedan volver a leer y meditar en estos pasajes, interiorizarlos, porque aquí está el fundamento de la vida cristiana. Esta es la base de nuestra vida cristiana. En esto creemos